me gustaría plantear como contexto a la clase del día de hoy este maravilloso recorte de una caricatura de Quino, en la cual, bueno, Quino es el autor de Mafalda. Ustedes ya han oído hablar de él numerosas ocasiones en el marco de este curso. Es un autor muy citado por nosotros, que no pertenece al psicoanálisis, pero que yo ya les he manifestado hasta qué punto su lectura de la realidad, su interpretación de las relaciones humanas, tiene un nivel de agudeza y de precisión realmente propio de unos pocos elegidos desde mi punto de vista. Y en esta caricatura de Quino tenemos a un niño que se encuentra aburrido en la casa. No sabemos si la persona que está limpiando la casa podría ser su madre, podría ser una persona encargada de la limpieza, pero lo que sabemos es que evidentemente este niño tiene una relación con su padre, que lo extraña, que quisiera hablar con él, pero que el padre no está presente allí, y empieza a establecer un diálogo telepático con el padre. Entonces el padre, al menos el que presenta a Quino en la caricatura, escucha el llamado de su hijo, le responde: estoy trabajando, hijo, ¿qué querés? ¿Qué quieres? Entonces el hijo le pregunta a su padre si existe la telepatía. Entonces el padre le responde que lo que sí existe son las bofetadas que le va a dar conforme siga creyendo semejantes estupideces. Por supuesto se lo dice de una manera enojado, lo regaña enojado, y el hijo ya queda asustado, el padre enfadado. Y bueno, uno podría decir es una situación absurda, es una situación disparatada. Pero bueno, siguiendo con esto del orden de lo no liqué, de lo no acabado, de lo no finalizado, y de lo que Freud, de las puertas que Freud abrió para que nosotros sigamos investigando, uno podría retomar las elaboraciones de Freud en relación al disparate, en el chiste y su relación con lo inconsciente. Y podríamos decir que muchas veces los disparates evocan, y por eso causan gracia, por eso nos sentimos identificados con esta clase de producciones, porque evocan cuestiones disparatadas de nuestra propia realidad. Y en este caso iremos viendo, conforme vayamos presentando determinados conceptos, determinadas elaboraciones, cómo podemos ir comprendiendo mejor esta obra tan profunda de Quino, esta caricatura, por qué es tan valiosa, por qué nos da tanto, nos da cosas de tanto valor para entender las relaciones humanas, para entender las transferencias recíprocas, de la presencia de la realidad en la fantasía también, no solo de la fantasía en la realidad, de cómo se entrelazan estos ámbitos en el campo de las neurosis, en el campo de las relaciones humanas, y por qué Freud hablaba de la comunicación de inconsciente a inconsciente, por qué le daba un lugar preponderante en la relación entre paciente y médico, por qué la ubicaba en el plano de la situación analítica, y qué lugar tiene este cuasi concepto en lo que a nosotros nos ocupa, que es la técnica psicoanalítica, que es el trabajo con el paciente en la clínica. De modo que, una vez más, les pido paciencia, que de a poquito lo que vamos a buscar, a medida que vayamos recolectando las diferentes posiciones, los diferentes planteos a lo largo de la obra de Freud y de otros autores que también entraron en estos territorios, se nos vaya aclarando un poquito más el panorama. ¿Está bien? Por lo pronto queda planteado la caricatura de Quino, el niño que le pregunta al padre si existe la telepatía, y el padre que le responde que lo que existe son las bofetadas que le va a dar si sigue creyendo estas estupideces. Y el niño, por supuesto, que queda perplejo en relación a esta reprimenda por parte del padre, por vía telepática, por supuesto, de que
no existe la telepatía. En este chiste de Quino, en esta caricatura, se juegan, a mi entender, algunas cosas interesantes y significativas relativas al movimiento psicoanalítico. El padre que está trabajando en una primera lectura, podríamos decir que está ocupado en asuntos importantes y que esta cuestión de la telepatía se presenta como una inquietud infantil, absurda, descabellada, que no tiene pies ni cabeza, ¿no es cierto? Como una ocurrencia absolutamente loca, disparatada por parte del niño. Todos quienes en el campo psicoanalítico nos planteamos acerca de la relevancia, el funcionamiento de ciertas cuestiones, tenemos de alguna manera esta barrera superyoica, en parte real, en parte intrapsíquica, que nos dice que eso son estupideces. Esto pasó en la propia historia del movimiento psicoanalítico, está muy bien retratado en el libro de Christian Moreau titulado Freud y el ocultismo. Allí se ve hasta qué punto, por ejemplo, discípulos de Freud de mucho valor como Ferenczi o Ellen Deutsch planteaban estas cuestiones relativas a la telepatía, estudiaron estos fenómenos vinculados con la comunicación de inconsciente a inconsciente, en contrapartida con otros psicoanalistas como por ejemplo Ernest Jones, que estaban absolutamente en contra de que Freud incursionara en este terreno, decían que eso iba a desprestigiar el psicoanálisis, lo iba a llevar por sendas que no lo iban a conducir a ninguna parte y que iban a terminar por desacreditar las conquistas del psicoanálisis a los ojos de la sociedad. Pero bueno, dentro de la comunidad está muy presente esta idea de que estas cuestiones son estupideces. La cuestión es que, sin que sea el objetivo de esta clase adentrarnos en los desarrollos de Freud respecto de estas cuestiones, que por otra parte, como les decía yo al iniciar la clase, no alcanzó Freud en relación a este campo conclusiones o desarrollos últimos, sino que fueron esbozos o fueron puertas que él fue abriendo. Sí tenemos que decir que Freud, no solamente Ferenczi y Ellen Deutsch, sino que el propio Freud escribió artículos relativos a la telepatía, relativos a la transmisión de pensamientos, relativos a la relación de ciertos sueños con cierto valor profético, anticipatorio, aspectos que podríamos ubicar en el campo de lo esotérico. Es decir, en el campo de lo esotérico se produce un borramiento del lazo con un discurso autorizado, que sería, por ejemplo, el de la ciencia. Si vamos al diccionario, por ejemplo, la palabra esotérico señala algo que está oculto a los sentidos y a la ciencia. Por otra parte, la palabra ocultismo remite al conjunto de conocimientos y prácticas relacionados con la magia, la alquimia, la astrología y materias semejantes, que no se basan en la experimentación científica. Es decir, que lo esotérico o lo que tiene que ver con los fenómenos ocultos incluye una serie de fenómenos vinculados con la adivinación de los pensamientos, la adivinación del futuro y demás fenómenos que no entran en el campo de lo científico. Lo cierto es que dentro de este campo de las ciencias ocultas hay algo que sí particularmente llamó la atención de Freud y que en algún momento llegó a plantear como el núcleo de verdad dentro del ocultismo. Es decir, dentro de todos estos fenómenos ocultos, si hay algo en lo cual hay un núcleo de verdad para seguir investigando, para ver en qué medida podemos, desde las intelecciones alcanzadas por el psicoanálisis, fundamentar y explicar de manera científica este fenómeno, y ese
núcleo de verdad del ocultismo es la telepatía. En efecto, en los años 1921 escribió Psicoanálisis y Telepatía. Luego escribió un artículo titulado Sueño y Telepatía en 1922. Y por último tenemos la conferencia número 30 de 1932, que habla acerca del sueño y del ocultismo. Entonces, dicho esto, planteamos entonces un poco a nivel intrapsíquico los conflictos que genera entrar en estos terrenos, cómo esto se fue desplazando a la cuestión de las relaciones humanas en la comunidad psicoanalítica, en donde había psicoanalistas que estaban muy curiosos y muy interesados y muy entusiastas en indagar acerca de estas cuestiones, y cómo había otros psicoanalistas que estaban como más reticentes, más reacios a entrar en este terreno, cómo este terreno farragoso se vuelve contrario también a la búsqueda de una legitimidad o de un prestigio o de una credibilidad por parte de una ciencia nueva como lo era el psicoanálisis en aquella época, y cómo a pesar de esto Freud abrió ciertas puertas manteniendo su reserva respecto de muchos de los fenómenos de las ciencias ocultas, para intentar comprender un poco mejor el porqué de esta clase, el porqué de retomar ciertos cuasi conceptos de Freud, por qué nos interesa poner de manifiesto que Freud se interesó en estos fenómenos y cómo de alguna manera se relacionan con la teoría general y fundamentalmente con la técnica, que es lo que a nosotros nos ocupa en este curso. Vamos a considerar algunas cuestiones relativas a estos fenómenos que Freud fue mencionando, para ir viendo cómo las piezas del rompecabezas se van uniendo y nos van brindando algunos esclarecimientos. Entonces, en el año 1932, Freud expresa en la conferencia del sueño y ocultismo que siempre el mensaje telepático es captado por personas significativas o directamente amadas. En efecto, señala en relación a este tema que al abordar el fenómeno de la telepatía, Freud habla de un lenguaje secreto que con tanta facilidad se forja en el trato regular entre dos personas. Entonces, tema importantísimo a tener en cuenta cuando hablamos del fenómeno telepático. Ya veremos a qué se refiere Freud cuando habla de telepatía, a qué podemos referirnos en el campo del psicoanálisis cuando hablamos de telepatía. No nos apresuremos a descalificar como un delirio lo que todavía no sabemos de qué se trata, a qué nos referimos. Pero sí sabemos que Freud habló de telepatía y la vinculó a un lenguaje secreto que se forja entre dos personas y que tiene que ver con el amor, con el cariño, con el afecto que une a esas personas. ¿Está bien? Entonces, ese tema es importante tener en cuenta. Dicho esto, y directamente relacionado con lo anterior, Freud le interesaba el fenómeno telepático en relación a la situación transferencial contratransferencial, que según él favorecía en gran medida los fenómenos de empatía intuitiva que permitían al analista ser fácilmente receptivo a las emergencias inconscientes del paciente. Es decir, que el interés por parte de Freud en la telepatía estaba directamente vinculado con su preocupación por la transferencia y la contratransferencia, por las transferencias recíprocas, que sí constituyen un tema central de nuestro curso. Entonces, la idea de él era que el psicoanalista, para escuchar a su paciente, así como el paciente tenía que abandonarse
a la asociación libre, no restringir sus ocurrencias, sino decir lo que primero se le viniera a la mente, sin importarle si fuera absurdo, disparatado, agresivo, hostil, inadmisible a los ojos de sus instancias psíquicas superiores, su compromiso en relación a el funcionamiento, el trabajo y por el bien del proceso psicoanalítico era decir lo que se le ocurriera, también el psicoanalista tenía que acceder a un estado, a una disposición análoga a esa libertad de ocurrencias por parte del paciente para decir, también él tenía que estar en una disposición análoga que Freud denominó atención flotante. Y que esa forma predisponía de una manera muy singular al psicoanalista a acceder no a la racionalidad de lo presentado a nivel de lo preconsciente por el paciente, sino a algo del orden de lo soterrado, de lo afectivo, de lo sentido por el paciente. Y es así de alguna manera que Freud va a señalar en distintos momentos de su obra, que ya vamos a citar de manera textual, esta idea de la comunicación de inconsciente a inconsciente, que el psicoanalista debe escuchar al paciente con su inconsciente, no con su conciencia. Algo que a priori suena difícil de hacer, difícil de materializar. ¿Cómo escuchar con el propio inconsciente? ¿De qué se trata esto? Pero que si vamos prestando atención a las pistas que nos va dando Freud en relación a esto, vamos a ver que el panorama poquito a poco se va aclarando. En Sueño y Ocultismo, la conferencia 30, dice lo siguiente: ¿acaso se digan, he aquí otro caso en que un hombre que toda su vida trabajó como honesto investigador de la naturaleza se vuelve de viejo, tonto, religioso y crédulo? Sé que algunos grandes nombres se cuentan en esa serie, pero no deben incluirme ustedes a mí. Al menos religioso no me he vuelto, y espero que tampoco crédulo. Solo que si uno se ha pasado la vida agachado para evitar un choque doloroso con los hechos, también en la vejez mantiene la espalda encorvada para inclinarse ante hechos nuevos. Ustedes preferirían sin duda que yo me atuviera a un teísmo moderado y me mostrara implacable en la desautorización de todo lo ocultista. Pero soy incapaz de cortejar a nadie y no puedo menos que sugerirles adoptar una actitud más amistosa hacia la posibilidad objetiva de la transferencia del pensamiento y con ella de la telepatía también. En el libro ya citado de Moreau, Freud y el ocultismo, hay una referencia a un diálogo que tuvo Freud con Smiley Blanton, que es uno de los pacientes de él que documentó el tratamiento junto a Freud. Y en una de esas conversaciones entre Freud y Blanton se plantea lo siguiente. Al parecer Blanton le planteó acerca de la posibilidad de continuar investigando acerca de algunos fenómenos ocultistas, y Freud, dice Moreau, rechazaba todas las consideraciones sobre los espíritus porque le parecían carentes de fundamento. De todos modos, a la pregunta de Blanton, que le planteó si de todos modos no valía la pena estudiar los fenómenos parapsicológicos a fin de determinar si responden al charlatanismo, al autoenceguecimiento o a alguna fuerza sobrenatural, Freud respondió: sí, sin duda, pero llevaría tanto tiempo verificar y autentificar los hechos que no bastaría una vida para ello. Por lo demás, la cosa no vale la pena, excepto para la telepatía, cuya existencia es posible y que merece ser estudiada. A mí me parece que una opción, un camino interesante y que nos puede
enriquecer en este sentido, en relación a este tema, tiene que ver con algo que él ha hablado muchas veces referido a la comunicación de inconsciente a inconsciente. Entonces, vamos a leer algunas citas relativas a este fenómeno, a ver qué podemos obtener de ellas. En el año 1915, en el texto Lo inconsciente, plantea Freud lo siguiente. Cosa muy notable, el inconsciente de un hombre puede reaccionar esquivando la conciencia sobre el inconsciente de otro. El hecho merece una indagación más a fondo, en particular para averiguar si no interviene la actividad preconsciente, pero como descripción es indiscutible. Entonces, ahora me gustaría volver cronológicamente un poquito hacia atrás, hacia los años 1911 y 1912, para pensar junto con Freud cómo se aplican estas consideraciones, estas formas de entender el inconsciente en términos de los vínculos humanos, cómo se aplican a la situación analítica y a nuestro compromiso y a nuestra tarea de hacer consciente lo inconsciente y de llevar el proceso psicoanalítico en esa dirección. En el año 1912, en Consejos al médico, en el tratamiento psicoanalítico, Freud señala lo siguiente. Todas las reglas que hemos presentado hasta ahora pretenden crear el correspondiente para el médico de la regla analítica fundamental instituida para el analizado. Así como éste debe comunicar todo cuanto atrape en su observación de sí, atajando las objeciones lógicas y afectivas que querrían moverlo a seleccionar de igual modo, el médico debe ponerse en estado de valorizar para los fines de la interpretación del discernimiento de lo inconsciente escondido todo cuanto se le comunique, sin sustituir por una censura propia la selección que el enfermo resignó. Dicho en una fórmula, debe volver hacia el inconsciente emisor del enfermo su propio inconsciente como órgano receptor, acomodarse al analizado como el auricular del teléfono se acomoda al micrófono. De la misma manera en que el receptor vuelve a mudar en ondas sonoras las oscilaciones eléctricas de la línea incitadas por ondas sonoras, lo inconsciente del médico se habilita para restablecer desde los retoños a él comunicados de lo inconsciente, esto inconsciente mismo que ha determinado las ocurrencias del enfermo. Ahora bien, si el médico ha de estar en condiciones de servirse así de su inconsciente como instrumento del análisis, él mismo tiene que llenar en vasta medida una condición psicológica. No puede tolerar resistencias ningunas que aparten de su conciencia lo que su inconsciente ha discernido. De lo contrario, introduciría en el análisis un nuevo tipo de selección y desfiguración mucho más dañinas que las provocadas por una tensión de su atención consciente. Para ello no basta que sea un hombre más o menos normal. Es lícito exigirle más bien que se haya sometido a una purificación psicoanalítica y tomado noticia de sus propios complejos que pudieran perturbarlo para aprender lo que el analizado le ofrece. Entonces aquí ven ustedes, volvemos a tener el tema de la comunicación de inconsciente a inconsciente directamente aplicado a la escucha psicoanalítica, a la interpretación psicoanalítica, en una época bastante prematura, en la cual no podríamos argumentar que Freud estaba viejo o que estaba crédulo, como él mismo lo plantea de manera un poco jocosa. Entonces, vemos la comunicación de inconsciente a inconsciente, pero agrega algo nuevo, agrega esta idea de que para poder escuchar lo inconsciente
en el discurso del paciente, el propio psicoanalista tiene que tener un psiquismo depurado, purificado mediante el tratamiento psicoanalítico. Ya veremos qué quiere decir esto y por qué esto es necesario y de qué manera esto opera en favor de la escucha psicoanalítica. Ahora quiero leerles otros fragmentos de una época cercana a la que les he leído recién, que es de un texto de 1911 que se titula El uso de la interpretación de los sueños en psicoanálisis. Entonces, en este texto, Freud, este es un texto muy breve que a mí me parece sumamente importante, no porque aborde de manera directa el tema de la comunicación de inconsciente a inconsciente, pero sí porque nos permite acceder a ciertas características de las cuales Freud consideraba que el inconsciente estaba dotado, por lo menos el inconsciente como aparato conceptual que él formula, como él lo concibe. Vamos a ver en este texto cómo Freud considera lo inconsciente y vamos a entender, me parece, un poco mejor estos procesos descritos de una manera muy esquemática, muy general, como comunicación de inconsciente a inconsciente. Entonces, ahora paso a comentarles las ideas centrales de este texto en cuanto a la concepción del inconsciente, para luego retomar el tema de nuestra clase. ¿Por qué les digo yo que este texto es particularmente rico en relación al tema que nos ocupa en la clase de hoy? En primer lugar, porque es un texto sumamente breve, es decir, que lo pueden leer en media hora. Pero en esa brevedad resume consideraciones del inconsciente que son realmente reveladoras y profundas. Allí, si yo tuviera que resumírselos de una manera muy sucinta, les diría que Freud nos presenta el inconsciente no como un reservorio de contenidos estático que están sepultados, que yacen soterrados, silenciados, sino que nos presenta el inconsciente como algo que está trabajando permanentemente, como algo permanentemente dinámico, cambiante, que piensa, que produce, que crea, que insiste, que se complejiza, que trabaja en las desfiguraciones, en sus formas de expresarse. A esto lo podríamos resumir, a esto que yo les dije, lo podríamos resumir en tres ideas centrales que nos presenta Freud acerca del inconsciente en este texto. Por una parte, nos habla acerca de los sueños programáticos o los sueños biográficos. ¿Qué son estos sueños? Dice Freud lo siguiente, que es tan abrumadora la capacidad de síntesis del inconsciente, es tan abrumadora, que un sueño puede edificarse sobre el material patógeno del caso en su conjunto. ¿Está bien? Entonces, allí es donde nos habla de estos sueños programáticos o sueños biográficos. Todo el contenido de la neurosis es traducido al lenguaje del sueño. La interpretación completa de un sueño coincidiría con la ejecución del análisis íntegro. Entonces, ¿qué nos dice Freud aquí? ¿Por qué plantea esto? Bueno, de alguna manera él busca tranquilizar, serenar a los psicoanalistas jóvenes, decirles, no busquen interpretar todo el sueño. ¿Por qué? Porque hay sueños, porque el inconsciente tiene tal capacidad de síntesis, tal capacidad de condensación y de desplazamiento, es tal el nivel de productividad en cuanto a la síntesis de los afectos, que hay sueños cuyo esclarecimiento requeriría un análisis completo de años, porque toda la neurosis del paciente está resumida en ese sueño, está condensada en ese sueño. ¿Está bien? Entonces, no hace falta
dilucidar el contenido de un sueño ni obsesionarse por descifrar hasta la última coma el contenido del sueño, sino que el sueño se va interpretando poco a poco y hasta un punto, porque también luego el inconsciente sigue produciendo, sigue trabajando y sigue soñando. Y ahora vamos al punto número 2. Con frecuencia es el mismo contenido latente el que pugna por expresarse de diferentes maneras. Entonces, ¿qué nos dice Freud aquí? Si hoy, lunes, no pudimos descifrar completamente este sueño, no creamos que hemos perdido una llave valiosa de acceso al inconsciente, porque mañana martes el paciente va a soñar algo completamente diferente, pero los contenidos latentes van a seguir siendo los mismos. Es decir, que vamos a tener una y otra vez la posibilidad de encontrarnos con lo reprimido en diferentes contenidos manifiestos. Esto es algo que se da muy a menudo, por ejemplo, cuando el paciente se olvida de algo. Le iba a decir algo, pero me lo olvidé. No nos obsesionamos con que el paciente lo recuerde de inmediato, porque sabemos que tarde o temprano lo recordará. Puede ser que lo recuerde de la manera en la que él lo había pensado, o eso que reprimió, porque en ese momento la dinámica de los conflictos emocionales determinó que iba a representar algo doloroso o algo penoso de hacerse consciente, va a volver a insistir y va a volver de otra forma, en otra ocurrencia, en otro comentario, a través de un sueño. Entonces, no intenten determinar el sentido total de un sueño, porque el sentido total de un sueño puede llevar tantos años como lleve un análisis. ¿Está bien? Todo el contenido de una neurosis puede estar condensado, puede estar comprimido en el contenido de un sueño. El segundo punto es, no hace falta tampoco ir corriendo obsesivamente detrás de lo inconsciente reprimido, porque permanentemente lo inconsciente viene a nosotros de una u otra manera. Vienen ocurrencias, vienen lapsus, vienen equívocos, vienen el discurso del paciente o vienen sueños. De distintas formas, lo inconsciente va a buscar hacerse consciente. Por supuesto, de una manera desfigurada. Vamos a ver qué dice Freud. Dice, con frecuencia es el mismo contenido latente el que pugna por expresarse de diferentes maneras. Cada emoción de deseo que hoy se procura un sueño retornará en otro mientras no sea entendida ni se sustraiga del imperio de lo inconsciente. Así, el mejor camino para completar la interpretación de un sueño consistirá en dejarlo para consagrarse al nuevo sueño, que retoma el mismo material de una forma quizás más accesible. Y fíjense, ahora vamos a otro tema, que es de una forma más accesible. Esto es muy interesante y se relaciona de manera directa con en qué medida las personas vamos estando listas, vamos estando preparadas para aceptar ciertos contenidos que están en lo inconsciente. Entonces aquí Freud plantea la cuestión de las resistencias, plantea la cuestión de la accesibilidad de ese saber inconsciente en el sentido de las transferencias recíprocas. Y también va a plantear algo muy interesante, que es que muchas veces, a medida que vamos interpretando los contenidos inconscientes que el paciente nos trae y también educando de alguna manera al paciente en la interpretación de su propio inconsciente, el inconsciente va encontrando formas más complejas, más rebuscadas, más elaboradas para escapar al hacerse consciente. Esto es maravilloso. Este descubrimiento de Freud es algo tan fabuloso, tan importante, como el psicoanalista pasa a ser un agente directo en esa ecuación del hacerse consciente que el paciente empieza a emprender, pero también el inconsciente
trabaja para hacerse más refinado en sus formas de disfraz, en sus formas de ocultarse, en sus formas de no sustraerse al imperio de lo inconsciente, a seguir proliferando en términos del proceso primario. Y esto es muy interesante. Por ejemplo, es muy habitual, esto pasa con frecuencia, que un paciente nos diga, usted sabe que ayer tuve un sueño y cuando lo tuve me desperté y pensé, esto se lo tengo que contar a mi psicoanalista. Y usted sabe que ahora no lo recuerdo. Y es una muestra clara de esta cuestión dinámica que nos presenta Freud. Entonces, ahí está todo esto. A ver, esto se lo tengo que contar a mi psicoanalista. ¿Qué quiere decir? Que el paciente sintió que eso que soñó lo implica, lo involucra, es importante para él. Por supuesto que para poder ver que es importante para él, tiene que sentir que sería importante para alguien. Es decir, esto le va a importar a mi psicoanalista porque a mi psicoanalista le importo yo y porque a mí me importa él, y a partir de que a mí me importa él y a él le importo yo, a mí me importa lo que a mí me pasa. ¿Está bien? Eso sería la primera parte. Entonces, la transferencia está establecida, la neurosis de transferencia, el paciente soñó y de inmediato pensó, esto se lo tengo que contar a mi psicoanalista. Pero después va a ver el psicoanalista y no se lo acuerda. Entonces, ¿ven? Ahí tenemos esta guerra. Vieron que Freud siempre usa la metáfora de la batalla, la metáfora de la guerra. Y bueno, claro, pero el inconsciente también tiene sus formas. A ver, nosotros, cuando cogimos desprevenido el síntoma, de alguna manera le dijimos al paciente, usted hable, no se preocupe, usted no procure curarse de su ansiedad, de su neurosis, de sus pensamientos negativos, de sus ataques de pánico, de sus ideas obsesivas. Dejemos eso de lado por un rato. Entonces dijimos, nosotros nos hicimos los distraídos de alguna manera, aplicamos lo que Lacan entiende como la docta ignorancia y le dijimos al paciente, hable de lo que se le ocurra. Entonces allí, de a poquito, transferencia mediante, asociación libre, hablando un poco de bueyes perdidos, fueron apareciendo, fueron haciéndose conscientes esos contenidos inconscientes que estaban en la base de los síntomas, y de a poquito los síntomas se van desmontando, lo inconsciente va perdiendo esa fuerza, esa capacidad patogénica, y el sujeto de alguna manera se va curando. Entonces nosotros allí cogimos desprevenido el síntoma mediante la asociación libre. Total, estamos hablando de cualquier tema, no estamos hablando del tema que al paciente en teoría le incumbe, y como quien no quiere la cosa, el paciente de repente se va curando. Sus contenidos inconscientes se van haciendo conscientes y van perdiendo esa eficacia patogénica. ¿Está bien? Hasta ahí podemos decir que hemos ganado una batalla. Pero ¿qué pasa? El inconsciente también va a reaccionar a esto y va a decir, a ver, espérate, que ya sé tu estrategia. Tu estrategia es hablar de bueyes perdidos y eliminarme a mí de esa manera. Entonces, allí van a aparecer las resistencias como revivencia de las represiones originarias. Entonces, esto es muy importante. Es dinámico, es activo, es permanente, es constante. Aprende. ¿Vieron ahora que está de moda la inteligencia artificial? Que va aprendiendo a medida que nosotros le vamos dando información y crece y crece. Y bueno, el inconsciente funciona un poco de esa forma. Es más, uno hasta podría plantear la hipótesis de que la inteligencia artificial quizá emula estos procesos. No lo sé, no es mi área, pero esta es la idea que plantea Freud en cuanto al inconsciente. Por eso es tan rico este texto. Mientras más haya aprendido el paciente sobre la práctica de la interpretación de sueños, tanto más oscuros se volverán.
por lo común sus sueños ulteriores. Todo saber adquirido sobre el sueño sirve también a la formación de sueños como una advertencia. Es decir, que Freud aquí conjetura que existe una instancia, que aquí llama formadora de sueños, que sería el inconsciente, que está atenta, está trabajando, está operando, está viendo la manera de ir complejizándose, refinándose, para seguir reprimiendo, para que se siga ignorando, para seguir disfrazando y demás. ¿Está bien? Entonces, por eso también hay una insistencia, por eso hay una insistencia en la manifestación de los síntomas, por eso retorna permanentemente lo reprimido y por eso también la interpretación psicoanalítica no es de una vez y para siempre y debe volverse una y otra vez al mismo lugar, aunque por supuesto de diferentes formas. Entonces dice, en relación a tener en cuenta estas cuestiones, plantea Freud lo siguiente. Dice, yo sé que no solo para el analizado, sino también para el médico, es mucho exigir que en el tratamiento resigne las representaciones metaconscientes y se entregue por entero a una guía que sin duda nos aparece siempre contingente. Pero puedo aseverarlo, uno es todas las veces recompensado si se resuelve prestar creencia a sus propias tesis teóricas, venciéndose a sí mismo para no poner en entredicho la jefatura de lo inconsciente en el establecimiento de la trama. Démosle tiempo, démosle ritmo, vamos cada vez accediendo a una porción de verdad, a una porción del saber. Esto no tenemos prisa, no tenemos apuro, la verdad no puede ser bebida de un solo trago, tiene que ser de a sorbos, esto es así para el paciente, es así para nosotros, vamos de a poco, ¿está bien? Esto es muy, muy importante.